Una mirada a Guajún. La zona reservada Cordillera de Colán es un área natural protegida ubicada al centro del departamento de Amazonas, entre las provincias de Bongará, Utcubamba y Bagua. Está localizada al sur del río Alto Marañón, en su tramo oeste-este, en la cordillera, entre los ríos Utcubamba y Chiriaco. Un grupo de 11 comunidades nativas aguajún se encuentra al norte de la zona reservada Cordillera de Colán. Aguajún es un pueblo indígena, una cultura y un idioma que existe en el Perú, está emparentando con otros pueblos de rasgos parecidos que viven en Ecuador. Hasta hace unos años fueron llamados aguaruna, pero ellos decidieron ser denominados aguajún. Todo el pueblo indígena aguajún está conformado por más de 350 comunidades nativas establecidas en las cuencas del Marañón, Cenepa, Nieva, Santiago y Morona. Cuenta con una población de alrededor de 60.000 habitantes. Es el pueblo indígena amazónico mayoritario del Perú. El idioma de los aguajún pertenece a la familia lingüística jíbaro, tronco que ha evolucionado por más de 5.000 años y se ha diversificado en lenguas como aguajún, huampís, shuar, achuar y siguiar. La gran mayoría de los aguajún son bilingües en castellano. La cultura aguajún se ha construido sobre la base de la relación de los seres humanos con los bosques. Pero esta es una cultura viva que se adapta a los nuevos tiempos. La modernidad nos muestra un pueblo que mantiene amplia diversidad de cultivos propios, los que ha sabido domesticar en sus chacras. También la pesca y la cacería son actividades que se mantienen, así como el aprovechamiento de los frutos y madera que toman de los bosques. Si bien los aguajún demuestran la vigencia de normas de su cultura en el manejo de su ambiente, la inevitable inserción en la economía de mercado viene dejando un bosque empobrecido por la deforestación para la extracción de madera, pesca indiscriminada, escasez de animales del monte, entre otros. Pero los aguajún que viven cerca a la zona reservada Cordillera de Colán, vienen solicitando que parte de esta área natural protegida sea declarada reserva comunal, con el nombre Chayunain, que significa las alturas donde viven los osos de anteojos. En una reserva comunal las comunidades asumen la responsabilidad de conservar sus recursos, usar estos de manera adecuada para dejar un lugar donde vivir a sus nuevas generaciones. Todo esto en coordinación con el Estado peruano, representado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA. Podemos decir que todos los seres humanos viven en su cultura y tienen derecho a ella, pero también cada persona la puede transformar, por ende la cultura no anula la libertad. Es por eso que las culturas se hacen y rehacen. La cultura viene a ser las creaciones históricas, innovaciones y correcciones. El manejo de recursos. Los aguajún poseen una larga historia, pero es poco conocida. Existen evidencias que mantuvieron contacto con la cultura mochica. Los incas no pudieron conquistarlos, finalmente los españoles invadieron su zona a partir del año 1543. De manera que los aguajún viven en su territorio desde hace miles de años. Eso quiere decir que supieron mantener la vitalidad de los bosques de los que depende su vida, no por 100 años, sino por miles de años. Eso lo lograron utilizando controladamente los recursos. Pero como Amazonas es fuente de diversos y abundantes recursos, mucha gente ha venido a estas tierras para explotar oro, caucho, pieles de animales, madera, petróleo. Esta corriente también llevó a los aguajún a conectarse con la economía de mercado, que es el eje fundamental en la sociedad, que en el Perú está representada por las personas que hablan el castellano. Esto ha traído la depredación de los bosques y la escasez de los recursos que los mismos aguajún necesitan para su vida diaria. Los aguajún están asumiendo su responsabilidad en el mantenimiento de la salud de sus bosques, optando por nuevas alternativas de uso adecuado de los recursos. Lo masculino y lo femenino. En el mundo aguajún, lo masculino y lo femenino se entrelaza en todos los aspectos de su vida. El uso de los recursos va desde el tomar la greda para elaborar piezas de cerámica, pasa por la cestería, la recolección de frutos, hojas y maderas, hasta llegar a la cacería y la pesca. Estas y otras actividades fueron normadas por ancestrales personajes de su mitología, también llamados dioses. En los antiguos relatos mitológicos, estos personajes explican el origen de las especies de fauna y flora que se utilizan para vivir, establecen normas para el uso de esos recursos y para la convivencia humana. Estos mitos son narrados de generación en generación, de esa manera una cultura que solo usa la palabra hablada trata de mantener sus normas a través del tiempo. Caza y pesca.
Construir una vivienda, salir a cazar, irse de pesca, son actividades que hacen los hombres. En esto las mujeres solo participan apoyando. El pueblo aguajún posee un profundo conocimiento de los bosques, así como de las especies y las relaciones que existen entre ellas. Como muestra, mencionaremos que se llega a identificar con nombre específico a 300 especies de aves, 150 de peces, 77 de mamíferos, 50 de palmeras y 693 árboles maderables. Desde afuera se puede pensar que la cacería y la pesca son actividades de sobrevivencia, en donde todo vale para matar una presa o tener una pesca abundante. Lo que no se nota es que detrás de estas actividades existe una vinculación espiritual, con lo que se toma de la naturaleza para vivir. Una muestra de ello es que la cultura aguajún tiene los anen, que son una suerte de oración cantada, muy reservada, para atraer la buena cacería y pesca. Las mujeres usan los anen para que la cosecha de sus chakras sea abundante. También se usan para enamorar y alejar lo que no conviene. Esto representa parte de los conocimientos ancestrales que poseen los aguajún en su especial relación con sus bosques. Antiguamente, sobre una educación que se da por empatía y práctica directa, se desarrollan habilidades y destrezas que nunca se aprenden en el sistema educativo escolar, pero que son de primer orden para la vida actual en las comunidades nativas. Vida cotidiana. En este mundo de bosques, ríos y suelos accidentados, las mujeres realizan un trabajo admirable, sobre todo en sus chakras. Solo ellas eran las que cultivaban las plantas alimenticias. La legendaria deidad fémina, Nukwi, les entregó los productos de la chakra. Tienen conocimiento de una amplia variedad de cultivos de yuca, sachapapa, camote, cocona, maní, quión, huitina, secana, calabaza, zapallo, pituca, maíz, entre muchos otros. Las chakras de las mujeres indígenas son una suerte de laboratorios genéticos en donde van domesticando y adaptando cultivos que tienen un antepasado silvestre. Las mujeres aguajún más tradicionales usan unas piedras encantadas, estas son llamadas nantag, las cuales hacen fructificar y aumentar sus cultivos. Recolección. Como en muchos pueblos indígenas, la recolección es una actividad importante, es lo que se toma de los bosques y los ríos para vivir. Llama la atención el recojo de larvas de escarabajo comestibles como el suri. Pero la lista va más allá. Se recolectan también larvas de avispas, sapos, caracoles, tortugas, huevos de aves o polluelos de guacharo. Sin mencionar las frutas silvestres y otros comestibles vegetales del monte. La recolección de frutos es una actividad sustancial para el aprendizaje de los niños y niñas. Ahí se inician en el conocimiento de los secretos aguajún, de sus bosques y la comprensión del misterio de la vida. Para los aguajún, desde siempre, los animales y los seres humanos comparten un mismo origen de creación. Su dios, Apahui, los creó al mismo tiempo y del mismo material. Cultura tradicional. Probablemente uno de los rasgos más interesantes de los aguajún es su identidad de guerreros. Hace muchos años, las luchas fueron frecuentes entre grupos familiares de ellos mismos. Ya es leyenda la práctica de la reducción de la cabeza del enemigo vencido como trofeo de guerra. La influencia de la sociedad mayor va haciendo que prácticas como esas vayan quedando en la historia. Otras, sin embargo, se mantienen vivas como el cultivo de las chakras, el uso de la cerbatana para cazar y el manguaré como instrumento de comunicación. Pero la preparación del masato por las mujeres es quizá lo más significativo de su tradicionalidad, es símbolo de cortesía y da prestigio. En efecto, muchos de los rasgos externos de la cultura aguajún han quedado en el recuerdo. Los jóvenes en este siglo, deslumbrados por la vitalidad de los avances de la sociedad mayor, no dan importancia a los conocimientos de su cultura. No obstante, los mayores demuestran su buena actitud para el mantenimiento de los bosques y sus recursos. Sorprende que en muchas comunidades nativas se organicen para ordenar su terreno, zonificándolo para su uso controlado. Otro aspecto es la preservación de los bosques que no son parte de sus comunidades, como es el caso de las áreas naturales protegidas por el Estado. Articulación entre dos culturas. A partir de 1950 se empieza a establecer escuelas públicas en los centros poblados aguajún. Comienza el ingreso de la modernidad y la exigencia a vivir en comunidades. En la década de 1970 se dan los títulos de propiedad a las comunidades nativas. Esta modalidad, que fue una nueva vida para los aguajún, trajo también la escasez de los recursos.
También se inició la llegada de la gente de afuera a su territorio tradicional, en su mayoría migrantes de los departamentos vecinos de Amazonas como Cajamarca y La Libertad. Estos migrantes son conocidos como Apache, término utilizado para definir a un colono, los cuales empezaron a crear caseríos y centros poblados para vivir. Algo que los Awajún no acaban de entender es que, ellos ahora tienen un territorio con menos recursos que antes, pero no por eso migran a otros lugares. No obstante, la modernidad ha traído a los Awajún la oportunidad de articularse a la sociedad mayor, para mejorar su calidad de vida a través de la venta de sus productos y ganar dinero, acceder a un sistema educativo que los convierte en profesionales, organizarse en federaciones para reclamar los derechos que como ciudadanos peruanos les corresponde, y exigir un ambiente sano para vivir de acuerdo a los principios que sus deidades, Etsa, Nuqui y Paqui les otorgan para manejar su ambiente y mantenerlo sano por siempre.